Ahí está bien. Sí. Sí. Bueno, entonces empecemos. Bueno, entonces en esta exposición vamos a hablar sobre los paradigmas en la filosofía, escuelas de corriente en psicología y los campos en la psicología. Este trabajo lo presentamos Milena Tobón Tobón, Juan Esteban Murillo, Dainer Lowe y Segundo Villamil Hoyos. Bueno, empecemos. ¿Qué tal, compañeros? Cuando hablamos de los paradigmas en filosofía, pues nos estamos refiriendo más que todo a todos esos modelos que son aceptados por una comunidad académica, también por una comunidad científica. El propósito de los paradigmas, más que todo, es entender y darle explicación al mundo, a la existencia del mundo y también, pues, entender la realidad y también no solamente entenderla, sino estudiarla. En estos paradigmas de filosofía encontramos que sobresalen lo que son el empirismo, el racionalismo, el idealismo y el materialismo. Ahora bien, estos paradigmas tienen algo en común y es que se asocian para investigar y para entender la realidad del ser, de la conciencia y del lenguaje. Dicho de otra manera, estos paradigmas van enfocados y cada uno dio su propio concepto en relación o le dio una explicación individual a lo que tenía que ver con el ser humano, la conciencia y el lenguaje, cómo se expresaba y demás. En estos paradigmas de filosofía vamos a encontrar que cada uno de los pensadores dieron sus postulados de manera individual, de manera diferente. Por ejemplo, en el empirismo encontramos que sobresale John Locke y David Hume. En el racionalismo encontramos que sobresale Descartes, Wilhelm Leibniz y Baruch Spinoza. En la parte del idealismo encontramos que sobresale Immanuel Kant y Friedrich Hegel. Ya en el materialismo sabemos que sobresale lo que es el Karl Marx y en el existencialismo Kierkegaard y también Jean-Paul Sartre. Ahora bien, ¿cómo podemos resumir de pronto lo que cada uno de estos pensadores podía percibir del ser, de la conciencia y del lenguaje? Bueno, si nos vamos a la parte del materialismo, vamos a encontrar, perdón, del existencialismo, vamos a encontrar que ya los pensadores miran al ser como algo individual que se define a través de las elecciones de un mundo sin esencia. Es decir, que va más que todo a la parte subjetiva, la parte mental. Y encontramos que la conciencia, pues ya la coinciden como algo, como un ente angustioso deseando ser liberado. Es decir, que los pensadores del existencialismo miraban la conciencia como un ser dentro dentro del ser humano, queriendo de pronto ser libre de las emociones, de las pasiones y de los deseos. En la parte del lenguaje ya ellos lo determinan como un medio para expresar la subjetividad. Es decir, que el lenguaje, ya vamos a mirar que los pensadores del existencialismo miran que el lenguaje como que es esa herramienta donde el ser humano puede expresar lo que lleva dentro, los sentimientos, la forma de ver el mundo, los pensamientos. Ya podemos hablar de un lenguaje escrito y de un lenguaje verbal, como también podemos hablar de un lenguaje paraverbal que va relacionado más que todo con los gestos y las señas. Entonces, cuando ya hablamos del materialismo con Karl Marx, vamos a mirar que el ser es totalmente material y que toda la realidad del ser va a girar en torno a lo material, a todo lo que es físico, a lo que se puede palpar, a lo que podemos tocar, ver y sentir. Se, se ciñe más que todo a la realidad física, a lo que se puede tocar. ¿Cómo coincide en este pensador la conciencia?
pues ya la mira como un producto de, de procesos físicos, ya se enfoca más que todo en la parte del cerebro. Es decir, que para él no podía haber algo más que trasciende lo material. Él solamente se enfoca directamente y dice que la conciencia es producto del cerebro y que solamente nuestras funciones como ser humano y el pensamiento se rigen a lo que el cerebro dice. Él no cree en algo trascendental como el existencialismo, él no cree en algo que vaya más allá del ser humano, simplemente se regía a la parte material. En cuanto al lenguaje, él dice que es una función cerebral, que todo se rige en cuanto al lenguaje de acuerdo a lo que pensamos, a lo que en nuestras neuronas y a lo que el cerebro directamente nos dice. Es decir, si el cerebro dice, nos dicta nuestro cuerpo la sensación de que tenemos una necesidad fisiológica o una necesidad de comer o hambre, pues lo vamos a expresar por medio de la boca, gracias a esas funciones que el cerebro con sus neuronas nos envía al sistema, ya hablando del sistema nervioso. Y si hablamos del idealismo, ya vamos a mirar que estos pensadores, cómo coinciden al ser. Dicen que depende de la mente, de la realidad, de la construcción de una percepción y de la conciencia. Es decir, que ellos miran que el ser humano, más allá de lo que lo rodea, más allá de lo que él puede percibir con sus sentidos, ellos creen que también hay un mundo ideal, hay un mundo subjetivo, el cual también, pues, si lo estudiamos y lo investigamos y lo consultamos, pues nos va a llevar a percibir y a conocer la realidad de las cosas. Es decir, que también en nuestra mente podemos crear un mundo y lo podemos manifestar en el mundo material, que no solamente hay un mundo material, sino un mundo ideal, un mundo que podemos crear con las ideas. La conciencia ya la miran como algo activo que se condiciona debido a la experiencia de la realidad. Es decir, que ya la conciencia no va a depender de la materia, no va a depender de los sentimientos, sino que va a estar condicionada por la realidad en que vivimos. Es decir, que todas las conductas que nosotros tengamos en el medio eh, que nos rodea, en el entorno social, va a determinar la clase de personas que somos. Es decir, si una persona se iba por los deleites o por la parte de la sexualidad, por los deseos o por la parte del alcohol en nuestros tiempos, pues eso le va a generar cargo, lo que conocemos como cargos de conciencia y eso va a determinar la identidad del ser. Por ejemplo, una persona que roba la conocemos hoy como un ladrón. Una persona que toma mucho alcohol ya la vamos a tildar de alcohólica. Es decir, que la conciencia para para el idealismo es lo que va a determinar la identidad del ser. Lo que tú haces, eso es lo que te va a definir como persona. Y el lenguaje ya ellos lo miran como una proyección de la mente. Es decir, que todo lo que pensamos, lo que va del lado de la conciencia, eso es lo que nos va a definir como persona y lo vamos a reflejar. Por ejemplo, si, bueno, un gran sabio conocido como Salomón decía que de la abundancia del corazón habla la boca, refiriéndose a la mente. Es decir, que toda persona, dependiendo lo que hay en su mente, en su corazón, así lo va a reflejar. Si una persona le gusta solamente el alcohol, pues va a hablar del alcohol. Si le gusta la literatura, va a hablar de literatura. Si le gusta la educación física, el deporte, va a hablar siempre del gimnasio, va a hablar de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los de la existencia, perdón, los del idealismo decían que para que una persona se pudiera definir, todo tenía que estar primero en su cabeza y luego lo iba a manifestar al mundo material. Ahora miramos, ya para terminar, miramos que ya el empirismo mira y afirma que el ser es la realidad y se conoce a través de la experiencia sensorial. Es decir, que el empirismo, para poder conocer al ser, decía que el ser lo definían todo lo que se podía experimentar, todo lo que podías tocar, palpar, todo lo que veías con los cinco sentidos, eso era la realidad del ser. Es decir, que fuera de lo que tú podías ver y tocar, no se podía tener como algo real o empírico. En cuanto a la conciencia, ya ellos miraban la conciencia como el reflejo de las experiencias, es decir, que cada uno de las cosas que nosotros podíamos practicar, ejercitar y tocar y probar con nuestros sentidos, ya eso era lo que nos iba
a dar como que esa noción de conocimiento. Y se reflejaba que el lenguaje, ya en la parte del lenguaje se considera que es una herramienta que describe o comunica las percepciones. Es decir, que todo lo que nosotros podíamos experimentar, tocar y lo llevamos a la conciencia, ya lo podíamos reflejar a través del lenguaje como algo que llamamos experiencia. Entonces, ya básicamente esto es todo lo que tiene que ver con los paradigmas, los modelos aceptados por la comunidad científica y que sirven para estudiar la realidad. Entonces, ya les hemos abordado cada uno de los pensadores y en resumen hablamos cada uno de cómo ellos veían el pensamiento, tanto en el empirismo, el racionalismo, el idealismo, el materialismo y el existencialismo. Mi compañero puede continuar. Vale, muchísimas gracias. Entonces sigue Milena. Sí. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Está. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca de las escuelas o las corrientes en psicología. Las corrientes psicológicas son teorías o perspectivas que básicamente nos intentan explicar tanto el comportamiento humano como los procesos mentales, ¿cierto? Vamos a hablar de una persona que fue demasiado relevante en la época del siglo XIX, que fue Wilhelm Wundt. Fue una persona que hizo que naciera la psicología científica. También hizo parte, básicamente es el autor del estructuralismo. Se considera que la psicología, como disciplina separada de la filosofía, apareció luego de la segunda mitad del siglo XIX, en la cual él también hizo parte. Fue muy casual de que después de que esto haya pasado, surgió el nacimiento de la inauguración del laboratorio en investigaciones en psicología, que también fue por parte de ese mismo personaje. Fue uno de los primeros en estudiar los procesos mentales, entonces básicamente fue una persona que tuvo un campo pues muy relevante en la época. Para él, el estructuralismo como tal, el objetivo principal era descomponer la mente en componentes muy básicos y tratar de algún otro modo combinarlos con el fin de organizarlos y dar experiencias mentales mucho más complejas. Mientras que en el funcionalismo, que su principal autor fue William James, para él toda esta idea del estructuralismo era completamente errónea, o sea, él no estaba de acuerdo con absolutamente nada, porque para él era más útil estudiar la función más que la estructura como tal. Yo creo que por mi parte ya tengo como lo que era. Creo que puede seguir, Juan. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo con esto, por ejemplo, dentro del psicoanálisis tenemos a Sigmund Freud. Freud estaba interesado en estudiar las conductas encubiertas, pero de forma contraria a sus predecesores. Freud no estaba satisfecho con solo examinar el pensamiento consciente y comenzó a estudiar también el inconsciente. Freud también comparaba la psique humana con un iceberg, que se ve solamente lo pequeño, pero más allá está lo invisible. Freud también pensaba que muchos de los factores que influyen en nuestros pensamientos y acciones se encuentran fuera de la conciencia y operan completamente en nuestro inconsciente. En el conductismo tenemos a John Watson, que a pesar de sus diferencias con el estructuralismo, el funcionalismo y el psicoanálisis, tenían en común el énfasis en los procesos mentales, acontecimientos que no pueden ser percibidos a simple vista. John Watson es el padre del conductismo, se opuso fuertemente a ese planteamiento y comenzó una revolución en la psicología. También tenemos la psicología de la Gestalt, que la Gestalt en la psicología significa forma, patrón o todo. Los psicólogos de la Gestalt creían que la psicología se debía estudiar la experiencia humana como un todo, no en términos de elementos separados como pretendían los estructuralistas. Dentro de algunos autores tenemos, por ejemplo, Max Weiner, que es considerado el fundador de la psicología de la Gestalt. Wertheimer descubrió los principios básicos de la percepción visual y desarrolló la teoría de la Gestalt. Y tenemos a Wolfgang Kohler, que expandió la teoría a la psicología.
volviendo parte como que hablando de la percepción y la cognición, y demostró que los animales también perciben de manera gestáltica. Al reflexionar sobre los paradigmas filosóficos, sobre las escuelas, las corrientes, con las distintas posturas, con nuestros distintos filósofos, pensadores, pues la psicología va adquiriendo finalmente una conciencia de su objeto de estudio, del método para llegar a él, que es el comportamiento del ser humano, y entonces podemos ya hablar como fruto también de toda esta evolución de los paradigmas, de las escuelas, del pensamiento, de la experiencia que la psicología va adquiriendo de unos campos donde ya empoderada desde la epistemología, desde el conocimiento, trata de responder precisamente al comportamiento del hombre desde diferentes enfoques o campos. Por ejemplo, tenemos la psicología clínica que hace hincapié en todo este diagnóstico, toda esta evaluación, esta prevención y rehabilitación de las personas en materia de algunos problemas psicológicos, en materia de enfermedad de la salud mental. Aquí se acompaña también la psicología de la salud. Y lo que se busca es establecer como unos diagnósticos, una evaluación, hacer unas consultas para una posible rehabilitación. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con psicólogos que van a prestar muy bien este servicio, donde ellos describen de qué manera pues, los estados psicológicos pueden afectar la salud del paciente y también de qué manera se les puede apoyar o ayudar con un tratamiento específico. Tenemos la psicología de la educación, que es toda una referencia al aspecto cognitivo, y es toda esa aplicación del método científico al estudio del comportamiento de los individuos y de los grupos sociales en un ambiente educativo. Aquí aparece entonces en materia la capacidad o la manera como se aprende, también cómo se enseña, ¿no? Tenemos la psicología social, que es observar el comportamiento del individuo también como ente sociable. Todos estos elementos se los debemos también a Sócrates. El hombre es un animal sociable por naturaleza, y entonces la psicología busca también entender los comportamientos del ser humano desde la cultura, desde los valores, desde el ambiente donde se encuentra también el hombre. Por eso el ser humano, por eso allí también podemos hablar de una psicología ambiental, incluso como campo, como subcampo de esta psicología social. Tenemos la jurídica. La jurídica es interesante porque tiene una connotación, un ámbito penal. Está al servicio sobre todo de la investigación del Estado para lograr investigar también actos delictivos, delitos que son muy complejos, y que la psicología también ayuda a esclarecer unos hechos, unos comportamientos, unos casos en materia de criminalidad, en materia de legalidad. Y bien, pues estos son nuestros campos. Por último, resaltamos este campo industrial que hace referencia, o organizacional, la psicología organizacional hace referencia a todo lo que tiene que ver con el desempeño, las tareas de las organizaciones empresariales, los lugares de trabajo, los estímulos, la motivación también de los trabajadores, pero al mismo tiempo desde una perspectiva de relacionalidad con los clientes. Entonces, todos estos elementos se van a trabajar en esta psicología organizacional, que son recursos humanos en asesorías para temas de contratación, temas de selección del personal muchas veces. Entonces se maneja la psicología para hacer precisamente esa depuración, si el candidato que está buscando entrar tiene el perfil o no. Eso es en materia de los campos de la psicología. Muchas gracias.